Vamos a empezar a grabar la clase. ¿Me están escuchando todavía? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. Algo que no les había comentado a las personas que se unieron recién la clase pasada era que es un pequeño pedido que es ver si se pueden sumar a las -5 o -3, de manera tal de ya poder arrancar la clase y darle para adelante. Si no, cada vez que se suma una persona, tengo que darle admitir y demás. Ahora, por ejemplo, somos 50, faltan otros 20 por lo menos. Y bueno, los vamos a admitir, por supuesto, a la reunión, pero es un pequeño pedido. No, no pasa nada si a todos se les complica alguna vez, pero si pueden llegar un par de minutitos antes, como para a las 8 ya arrancar y no quedarnos después de hora, digamos, o no, por lo menos completar todos los temas. Bueno, empezamos ya a grabar. Les voy a chichín, mostrar esta filmina de posicionamiento y le vamos a pegar rapidísimo posicionamiento para ver si podemos terminar hoy todos, absolutamente todos los temas. Bien, pues eso lo podríamos cambiar. Un momentito. Mm, Chachán, no hacía tanta falta que me den la cara ahí. Um, bien. Ahí va. Bien, vamos entonces a posicionamiento. Esto lo vamos a volver a utilizar, ahora le vamos a pegar un acelerón. Es decir, que vamos a ir rapidito con esto. Confío en que ya lo leyeron para la clase pasada y hoy lo habrán leído de vuelta, supongo. La intención es darle una repasadita, ver algún breve ejemplo como para tirar algunos tips. Y después ya vamos a la clase de hoy que también era bastante cargada de temas. Igual que la clase pasada, digamos. Um, Bien, vamos entonces. Posicionamiento. Hay diferentes tipos de posicionamiento según lo que dice acá arriba. Ahora vamos a ir a ver cada uno. Absolute, Fixed, Sticky, Relative y Static, que es el primario que hay por acá adelante. Y para utilizarlos vamos a poder hacer uso de estas propiedades top, bottom, left, right y z-index, que me va a indicar qué tan adentro o afuera de la pantalla, entre comillas, o qué tan arriba o qué tan abajo con respecto al contenido que tengo en la pantalla va a ser el elemento, va a estar el elemento al que estoy haciendo referencia. ¡Pium! Bien, entonces, posicionamiento relativo. Ahora vamos a ver todo esto en un rato en un ejemplo general. De hecho, acá teníamos... me adelanté un montón. Puse la filmina mal. Ahí va. Vamos de vuelta entonces. Posicionamiento, de los diferentes tipos de posicionamiento. Entonces, static es el valor por defecto, es el que veníamos usando hasta ahora. No, ahí no habíamos cambiado nada hasta ahora. Los que vamos a ver hoy entonces son relative, que me va a dar un movimiento relativo con respecto al elemento anterior que esté posicionado. Absolute lo que me permite es tomar una posición absoluto con respecto a algo específico. Para hacer una primera aproximación, podemos pensar que el posicionamiento absoluto sería con respecto al documento HTML. No es exactamente así, pero es una buena manera de pensarlo. Entonces, creo que sería, por ejemplo, si yo pusiera 10 píxeles de margin top, cuando estuviera en absoluto, eso me permitiría irme a la parte de la pantalla que yo quiero. Si pusiera 500 píxeles, me mandaría hasta el fondo de todo. Um, Bien, fixed lo que hace es que la cajita está posicionada fija con respecto al navegador. Es decir, que yo scrolleo para arriba y para abajo y siempre voy a tener la cajita a la que estoy haciendo referencia, la voy a tener en el mismo lugar. Y finalmente sticky el comportamiento es, todos lo vimos alguna vez, que es una barrita que se viene desplazando, se viene desplazando, se viene desplazando y en algún momento se pega a una parte de la pantalla y se queda ahí para siempre.
Eso pasa muchas veces también con el... Se usa para, para las barras superiores de navegación. Entonces te muestra el título, vas bajando un poquitito y ese título se queda ahí pegadito mientras a medida que uno se mueve. Bien. Pimba. Bueno, entonces teníamos entonces cuando usábamos posicionamiento podemos utilizar estas etiquetas, estas propiedades, perdón, top, bottom, left y right y z-index. Ahora vamos a ver en breve el ejemplo. Un poquito más de descripción del posicionamiento relativo, lo vamos a ver ahora en el ejemplo. ¿Qué significa relativo con respecto a qué? Posicionamiento absoluto tenía que ver entonces con respecto a algún elemento en particular, lo podía pensar con respecto a la página completa, pero no solamente es con respecto a la página completa. Ahora en breve vamos a ver cómo lo podemos usar. Posicionamiento fijo. Espera, ¿cuál era? Bien, perfecto. Es claro, es el que se queda estático en el lugar, es justamente, que no se llama static, pero queda en el lugar, y sticky es el que se pega. Bien. ¿Qué más? Profundidad z-index. Fíjense que vamos pasando los ejemplos que están quedando por acá abajito. Ahora vamos a ver uno con la intención de ilustrar un poquito los ejemplos más salientes y por supuesto que la mayor parte del volumen de estudio sí les va a quedar a ustedes. Como igualmente así sería con todo el volumen que tiene de conocimiento que tiene el aula virtual, por supuesto. Así que un par de juegos para aprender CSS y con esto ya terminé la presentación y ahora vamos a ver el ejemplo. Pim, este lo dejamos ahí preparadito. Bien. Hola. Y ahí vamos con el ejemplo. Esto recuerden que ya lo tienen en GitHub. Y acá vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Este es de la clase 7. Posicionamiento. Este bien, digo. Ahí está, llegan a ver el código, le voy a parar un poquito más de zoom. Ahí deberían verlo. ¿Está bien así el tamaño del código? Podría ser un poquito, por favor. ¿Un poquito más grande? Sí, un poquitito más. Ahí va. Ahí está perfecto. Maravilloso. Bueno. Bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo todo este ejemplo. Vamos a leerlo brevemente. Es bastante largo para leer. Y sobre todo este es un ejemplo, igual que los ejemplos que vienen, es para que ustedes los vayan investigando, para que los vayan tocando, modificándole cosas como para entender bien de qué se tratan estas propiedades que estamos viendo en cuanto a posicionamiento. Entonces, vamos de vuelta. Esto sirve todas las veces, me sirve de repaso para todos en general. Sirve también para la gente que se sumó a la clase pasada. Lo primero que miro, como me pongo las gafas de estudiar HTML, y lo primero que miro es que esto empieza con un doctype HTML, un tag HTML, y si se fijan, esto por el momento es como si no lo voy a mirar, entonces si no lo voy a mirar, lo voy a borrar, solamente para que ustedes lo vean, para que ustedes vean lo que yo estoy mirando. Esto es lo primero que estoy mirando. Esto indica que se trata de un documento HTML. Esto es algo que se va a generar solito en la medida en que yo arme el template de HTML5, que es el que venimos usando todas las clases. Volví a poner todo, apreté Control Z. Lo siguiente también que se va a generar, casi todo se genera solo esto, es hasta acá. Meta, una serie de historias que vamos a ver seguramente el día de hoy, si llegamos. Pero estos se generan solos, se tienen que ver con el navegador y algunas características del navegador. Pero en principio hasta ahora no les prestamos atención. Siguiente. Fíjense, por ahora el body no lo estoy mirando todavía. Es como que todo el body
me lo estoy olvidando, solamente para prestar atención a algunas partes. Esto se los cuento, se los cuento ahora, se los hago lo más sencillo posible porque en un rato vamos a salir a volar. Entonces por lo menos quiero que algo hoy no llevemos. Y salir a volar significa que hoy hay mucho contenido de teoría. Si vieron la presentación. Entonces, link. Acá es donde me relacionaba con la hoja de estilos, con el archivo .css. Title es lo que me mostraba acá arribita. Esto que está por acá es que empieza con menor signo de exclamación guión guión y termina con guión guión signo mayor. Eso es un comentario, entonces todo lo que escriba ahí en el medio no se va a ejecutar, ¿no? El navegador es como si no lo viera. ¡Pim! Volvamos a ver todo el resto. Entonces, ese es el primer análisis que hicimos de el head. Todo esto. Lo siguiente es lo que está dentro del body. Entonces fíjense que era todo hasta el final, hasta justo antes del tag de final de HTML. Este es el body. Entonces ahí es donde el body es donde estamos viendo la mayor parte de la acción. Así es que eso es lo que vamos a mirar. H1 propiedades del posicionamiento. Nice, es lo que vamos para allá. En H2, esto es un texto solamente lo que se está mostrando y que tiene un cierto estilo. Y ese estilo viene determinado por la etiqueta H2. Hay que ver si tiene algún estilo específico de CSS. Nos vamos a enterar en breve. Posicionamiento, este no. Bien, ¿qué más? Y acá ya viene el texto. Y el texto es... No quiero confundirlos porque hay mucha información en pantalla. Entonces vamos a ir lo más rápido pero lo más lento posible. Sí, es que tiene sentido eso. Entonces, primero, de acá es difícil de leerlo por cómo es el tamaño de la pantalla. A ver si lo cambio. Esto sí los puedo mostrar así brevemente. Ahora volvemos a ver el código. Ahí va. Entonces, elemento parent 1 tiene una posición static y permanecerá en el flujo normal de la página. No actuará como punto de anclaje para el elemento child 1 absolutamente posicionado. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Entonces, tengo una cajita que se llama contenedor padre, padre 1, y aparte tengo una cajita adentro de ese. Ahora vamos a ver cómo es la arquitectura, cómo está realmente construido. Tengo adentro de ese un child 1 y tiene estas propiedades: position, absolute, right. Bueno, y toda esa historia ahora la vamos a ver. Y te dice que está dentro del contenedor padre 1 y tiene una posición absoluta con respecto al body. Y bueno, y unos numeritos. Ahora vamos a estudiarlo. Pim, volvemos al código. Entonces, veamos el código. Entonces, elemento parent 1, toda la bola, todo esto que habíamos leído por acá, es esa primera parte. La siguiente parte es debajo del P, debajo de ese P, hay un div. Y adentro de este div hay otro div. Entonces, fíjense, noten la estructura. Bueno, el título general del documento. H2 es un título un poquito más pequeño. P, bueno, un párrafo. Hay un div que se llama parent 1. Y adentro de ese div, bueno, hay una serie de historias y otro div que se llama child 1 o child 1. Entonces, lo que está queriendo este ejercicio es mostrar cuál es el comportamiento de esta parte de posicionamiento. Así es que vamos a ver qué pasa en función del CSS, qué está haciendo el CSS. Una vez que espero que hayan visto la estructura. Ya vimos también que tiene un ID, el child1 y el parent1 tiene otro ID también. Así que vamos a buscar el CSS asociado. Complicado, el CSS asociado. Bien, parent1 entonces. Me dice position static. Esta es la posición por defecto. A veces se dice cuál es la posición por defecto como para ser un poco más claro en lo que estoy haciendo, para hacer por ahí algún contraste o para que me quede más claro a mí o a la persona que lo lea, algún contraste. Pero esta sentencia no hace falta escribirla porque es el valor por defecto de position.
Después, bueno, border ya lo sabíamos, background color ya lo sabíamos, width y height hasta ahí ninguna novedad. Entonces, esta cajita tiene un montón de cosas que hasta ahora no nos cambiaba nada. Y si se fijan entonces ahora, el child 1 está tomando una posición absoluta, borde, background, hasta ahí no hay ninguna novedad, pero sí lo que me está cambiando es esta situación de por acá. Entonces el hecho de ser absoluto en este caso, lo que está considerando es una posición absoluta con respecto al body. Entonces, para darme cuenta cuál sería con respecto a qué, es una buena idea ponerle 0, 0. Entonces vamos a ponerle 0. ¿Qué será? A este. 0. 0. Control S. Entonces me está mandando con respecto al top y con respecto a la derecha, ¿sí? Me está diciendo, bueno, la distancia con respecto al top sea 0. ¡Pum! Entonces me lo pegó arriba de todo. Y la distancia con respecto a la derecha, 0. Por eso, ¡pum! Me lo pegó con respecto al lado derecho. Fíjense que si esto lo cambio un poquitito, de vuelta, está manteniendo la distancia 0 con respecto al margen derecho. Entonces, si yo quisiera mandar este elemento para abajo, por ejemplo, no sé, pongámoslo acá. Entonces la posición que debería dar es diferente. El comportamiento es un poco diferente de lo que veníamos viendo. Si ponemos, fíjense que si ponemos static acá. Static. Control S. Entonces me lo posiciona directamente debajo del anterior. Es decir, debajo de su elemento padre, que era el div parent 1. Entonces, con el hecho de cambiar la position, en la propiedad de position, puedo cambiar un poquito el comportamiento de ese posicionamiento que estoy utilizando. Bien, ¿y qué más había cambiado? Volvamos a todo lo anterior. Ahí va. Sigamos. Vamos al siguiente paso. Al siguiente uso de posicionamiento. Position relative. Vamos a buscar position relative. Acá. Entonces de vuelta. Una buena idea es... Esto podría estar un poco más bonito. Lo que miro es de esta aglomeración de elementos, me tengo que comenzar a fijar, bueno, cuáles son las etiquetas de apertura y de cierre, qué cosas están metidas adentro de qué cosas. Entonces, tengo el título. Nice, position relative. Bien, seguimos. Ahora, hay un P, que es este P, y es este P. Ahí. Y después, abajo de ese P, hay un div parent 2, o parent 2, que viene siendo este que está acá. Y adentro de ese div id parent 2 hay otro div. Entonces, parent 2, child 2. Entonces, eso es lo que estamos viendo por acá. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que parent 2 tiene una posición relative, como te dice por acá, y permanece en el flujo normal de la página. Esto es flujo normal, significa que va a aparecer debajo del elemento anterior. A eso hace referencia el flujo normal de la página. Aparece debajo del elemento anterior. Vamos a ver en un ratito que hay elementos que no están en el flujo normal de la página. Es decir, que yo les doy un valor y se ponen donde a mí me pinta. Y eso a veces es un comportamiento deseado, digamos. Bien, decía entonces... relative. Profesor, disculpe. Entonces, parent2 es relativo al párrafo anterior. Así es. Y como venía diciendo, entonces, adentro de ese parent2 hay un child2 que tiene position absolute. Ahora estamos viendo esto que estamos viendo acá, por supuesto no son propiedades, sino estamos viendo texto. Pero ahora vamos a ver el CSS. El CSS. Así que, plimba, nos venimos por acá, child2 y parent2. Entonces, parent2 tiene position relative y child2 tiene position absolute. Entonces, este va a estar posicionado de manera absoluta con respecto al elemento anterior, al elemento padre, a parent2.
Y veamos qué pasa entonces acá si le mando un 0, 0. 0, 0. Entonces, me lo está acercando, le está diciendo, bueno, quiero 0 distancia con respecto a la parte superior del parent2 y 0 con respecto a la parte izquierda de parent2. Eso es lo que está haciendo. Y después, border y background, lo que ya sabíamos. Entonces estoy obteniendo un posicionamiento absoluto con respecto al parent2. Sigamos. El tercero. Espero que ya vean más o menos a qué vamos. O más, cómo sería el comportamiento del HTML. Sigamos un poquito por acá. Entonces, position absolute. Elemento parent3 tiene una posición absoluta. Bueno, eso es lo que nos está indicando acá. Y te dice con respecto a qué se va a estar posicionando de manera absoluta. Y adentro, entonces, de parent3 hay otro child3. Entonces, adentro de parent3 hay un child3. Estamos haciendo referencia con esos nombres a las ID que tienen. Entonces, vamos a ver qué tienen, qué es lo que realmente están haciendo. Por acá estos. Y noten, bueno, position absolute es lo que estamos viendo de dilucidar cómo funciona. Border, background, width, height, hasta ahí ningún problema. Y este top es de 650 píxeles. Entonces este lo que me está posicionando es con respecto a la parte de más arriba de la pantalla, del body. Fíjense, ¿qué pasa si le pongo 0? Pimba, ¿dónde estás? Parent 3. Y se me fue para arriba Parent 3, este que estaba por acá. Entonces, vuelvo Control Z, Control S. Bien, estaba mirando en cualquier otro lado. Entonces, Parent 3 lo que hace está posicionado con respecto al body. Una pregunta. Dale. O sea que si yo quiero que Parent3, por ejemplo, que tenía puesto 650, que eso es respecto de el top, digamos, del tope máximo de arriba de la página. Digamos que uno tendría que ir probando hasta ver a dónde cuadra, o sea, tirando números hasta que más o menos lo ubico donde yo lo quiero, o hay algo que me dice, bueno, mira, en relación a este título, por ejemplo, Position Absolute, en relación a este título, déjamelo abajo a la derecha. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, es que todo lo que vos decís es verdad. Es totalmente correcto. Lo que por ahí, para que no te marees vos con tus palabras, esto es una opción que vos tenés, de decir, bueno, lo quiero posicionar de manera absoluta, pero también lo puedes posicionar de manera estática o de manera relativa. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si en Parent3 le pusiéramos relative? Bien, bueno, me lo tiró para allá abajo porque tenía unos 650 de... ¿Dónde estás? Acá, 650 de top. Vamos a ponerle 10. Entonces, fíjate que me lo está tirando justo por debajo de Position Absolute. No, tirar modificarlo. Left. Ahí va. A ver si lo puedo poner mejor todavía. No, vamos a cambiarle este. Bueno. Falta el PX. Puede ser, ¿eh? Ajá, muchas gracias. Ahí va. Entonces, con Relative, evidentemente estoy pudiendo hacer un posicionamiento con respecto a este título. Ahora, ¿lo podía hacer de manera absoluta? Sí, por supuesto, hazlo como se te cante. Poné las cajitas donde quieras. Lo que pasa es que va a tener, dependiendo de la metodología que uses, vas a tener un comportamiento diferente en cada situación. Y esto asociado a algo que con muchísima suerte vamos a llegar a ver al final del día de hoy, que es diseño responsive, como introducción a eso, que es básicamente cómo se comportan cada dispositivo, cada tamaño de pantalla diferente frente al diseño que estoy haciendo. Entonces no es lo mismo ver una página web en un celu por cómo van a estar organizados los iconos y las letras y los botones. No, en general se diseña para que no sea el mismo posicionamiento cuando estás en un celu que cuando estás en la compu.
Claro. Yo igual lo que ahora, otra pregunta que me surgió, porque si vos, por ejemplo, le pones 650 píxeles desde arriba, o Sí. sea, si yo, por ejemplo, estoy escribiendo, no sé, un blog que voy agregando información, eh, o sea, siempre va a estar a 650 de arriba, entonces se me va a ir como subiendo eso, ¿no? ¿O no? No entiendo a qué te referís con se me va a ir subiendo. Claro, que vos ponele, tenés el recuadrito de Child 3, que está a 650 píxeles por debajo de el tope máximo Sí, o sea, de arriba de la página. Entonces, si yo voy agregando información, suponete como si fuera un blog, si voy agregando sí, sí, información, te sigo. o sea, siempre va a estar a 650 del máximo, por lo tanto ese cuadrito se iría subiendo porque se va agregando información, entonces va a ir cada vez como más arriba, ¿no? Ya entiendo lo que decís, ya entiendo lo que decís. Pero vos decís por la cantidad de texto, a medida que agregás texto al cuadrito, vos decís que se subiría. Eso. Al cuerpo en realidad, no al cuadrito. O sea, yo agrego texto al blog, entonces el cuadrito ese como que acompañaría siempre los 650 píxeles desde arriba, por lo No, tanto iría como subiendo. este está con respecto al borde del body, digamos. No, no depende del contenido que tenga el body. Ajá, ok, Bien. está bien. De todas maneras, vamos, digamos, todavía nos falta ver un poquito de la parte específica de maquetado con, con CSS y con Flex y con Grid. Y todas estas cosas van a tener un poquito, van a estar como metidas adentro de algún otro concepto que va a ser un poquito más útil al momento de usarlo. Rodrigo dice, marea un poco esto. Sí, Rodrigo, esto marea porque hay un montón de información y aparte, para mí personalmente lo que más marea es que no solo hay un montón de información, sino que hay información que se relaciona entre sí. Entonces tenés la posición absolute. Bueno, ¿qué pasa cuando la relaciono con una posición relativa? ¿Qué pasa cuando la relaciono con una static? Y una sticky y con una fixed. Y bueno, entonces como te estalla la cabeza. A mí me estalla la cabeza por lo menos. Bien. Sigamos un poquito más. Y bueno, en la posición fixed, espero que lo vean acá abajo. ¿Qué es lo que está haciendo la posición fixed? Es, no importa para dónde yo me mueva, bueno, en este caso solamente me estoy moviendo para arriba y para abajo, me está quedando fijo este cuadrito con respecto al borde de la ventana que estoy viendo. Ese tiende a ser el comportamiento, ¿no? de los bots que te clavan allá abajito, entonces a medida que navegas la página tenés el bot ahí mirándote, esperando que cometas un error. También los carteles que te piden que aceptes las cookies y te Ah, ponen tal en cual. el medio y vos tratás de mover para ver algo y ponen en gris y se ponen en el medio y quedan ahí, aunque Tal cual. scrolles. Exactamente. Rodrigo dice, usar posicionamiento absoluto respecto al body te obliga a diseños pixel perfect que no es deseable. Bueno, me gusta lo que decís. Pero eso es sonar de Java ese cuadrito. Es verdad que sonar de Java es... Es verdad que sonar de Java. Pero al estar mostrado sobre una página, yo quiero creer que el Java está constituyendo un elemento de HTML. Con lo cual, si vos inspeccionás eso, Gabriel dijo, ¿no? Eso es haciendo referencia al comentario de Lucía, dice eso es un cuadrito de JavaScript, me parece que te referís. No estoy seguro que se pueda Java en el navegador. Y bueno, entonces JavaScript lo que estaría haciendo es constituyendo un elemento de HTML, entonces cuando lo inspeccionas deberías ver el HTML. Asumo. Igualmente más adelante lo vamos a estudiar seguro. Bueno, entonces el chiste de este ejemplito que parece que tiene un montón de cosas adentro, tiene un montón de información. El chiste es que ustedes lo puedan ver, lo pueden estudiar y juguetear con las cajas ustedes un poquito más. Bien, sigamos. Titín, titín. Gabriel dice, sí, de hecho usé JavaScript para hacer un menú desplegable con CSS en un absolute. Nice. Bueno, no quería que me vean la cara a mí. Quería que vean la presentación de vuelta. Ah, estoy allá arriba. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy, siendo las 8:30. Tuve un montón con funcionamiento. Voy a tomar un mate. Ustedes no se olviden que estamos en... Sí, dale.
Emanuel, ¿ibas a decir algo? ¿Me pareció? Listo. Bien, vamos... Ah, ok. Sí, no dije nada importante, Federico. Bueno, vamos a hablar de selectores avanzados. Este le vamos a meter un poquito rapidito porque algo de esto venimos viendo. Lo que tiene de bueno me parece que estas filminas que estamos transitando, en algunos lugares se superponen, entonces hacen volumen, pero no es tan terrible. Espero que no sea tan terrible para ustedes. Para mí todo es terrible. Bueno, entonces, agrupación de selectores. Estos los vimos en ejemplos anteriores. Los hemos pasado por arriba, por ahí no le prestamos demasiada atención, pero lo hemos visto. Entonces, yo quiero seleccionar varios elementos para darles un estilo CSS. Para darles un estilo, en realidad. Entonces, los podría separar por coma. Después, selectores descendientes, lo hablamos la clase pasada. Esto eran todos los P's que tengan un div como padre. Esta es otra manera otra sintaxis. Este lo que me indica es el A, que es hijo directo de span, para solamente hacer referencia a ese elemento. Después el selector de hermanos son los elementos que están al mismo nivel. Y en este caso con el más hago referencia a hermanos, es decir, elementos que están al mismo nivel, pero que son adyacentes, es decir, uno al lado del otro. Y finalmente, selector general de hermanos es, bueno, todos los hermanos que estén exactamente al mismo nivel. Pim. Asterisco. ¿Asterisco lleva tilde? Puede ser. Bueno. Esas terminan en N. No termina en vocal. Claro, eso como que me llamaba la atención. Bueno, se me pasó. Bueno, decía entonces, asterisco entonces. Lo que me permite es elegir todos los que están adentro de. Entonces, esto sería, si yo tengo un div que tenga ID menú y adentro un montón de elementos, entonces con el div ID menú, con asterisco, lo que hago es elegir todos los elementos que estén metidos adentro de div ID menú. Y avanzamos rapidísimo. Pseudoclases. Este es un tema interesante. Algún ejemplín vamos a ver, creo. Bueno, no sé. Los ejemplos ya están, digamos, están para que ustedes lo vean. Luciano dice que no le queda tan claro la diferencia entre selector de hijos directos y descendientes. Eso, por empezar, no es una pregunta. Así que te respondo igual. Perdón, es la hora. El hijo directo sería por ejemplo, si vos tenés un div y adentro de ese div tenés un p, y adentro de ese p tenés otro p, o por ejemplo, adentro de un div tenés otro div, y adentro de ese div tenés otro div. El primer div sería el hijo directo, y el segundo div que te mencioné sería el nieto, ponele. Entonces vos podés elegir que el selector de CSS solamente haga referencia a los primeros dos, es decir, al abuelo y al padre, y a ninguno más. Va más o menos por ese lado. No sé si, Luciano, te queda medianamente resuelta la duda. Entonces, para pseudoclases, lo que puedo hacer es elegir alguno, en este caso, por ejemplo, elijo algunos de los elementos que tengan un comportamiento específico. Entonces, por ejemplo, en este caso, p:firstChild, lo que está haciendo es elegir el primer hijo de los p. Es decir, de todos estos, el que sea primer hijo es el único que va a recibir la propiedad. Entonces, en este caso, estoy diciendo, cuando p sea un primer hijo, ponele color red. Y eso es lo que está mostrando acá. Cuando p se comporte como primer hijo, entonces acá le voy a dar el color red. Sigamos. Last child, bastante parecido, nada más que cuando p sea el último hijo de div, en este caso, ponele color blue. Plimba, color blue. Espero que no les presente mayor dificultad. Cuando p sea el enésimo, decimos nosotros el nth child, el enésimo hijo, mandale color cyan. En este caso, background, cyan. Y para decirle cuál es el número, se lo tienen que poner entre paréntesis. Bien, espero que no haya mucha dificultad ahí.
después hay algunos comportamientos adicionales que puedo dar. Esto por ahí termina siendo útil en JavaScript. JavaScript lo que me va a permitir es tomar decisiones que me pueden cambiar el contenido del HTML, lo cual es bastante piola, porque puedo ir haciendo objetos que cambien con el tiempo según las acciones del usuario. Eso está bastante piola y eso es lo que nos va a habilitar JavaScript. Decía entonces, ¿qué les parece que, mirando este ejemplo, qué les parece que hace este nth child con 3n de argumento? Múltiplos de 3. En múltiplos de 3. Y para que tengan un razonamiento adicional, como para ver cuáles son los elementos que se van a pintar, porque ahora viene el ejemplo más difícil. Este n lo pueden considerar que es un número que va de 0 en adelante a través de los números naturales. Es decir, este n lo puedo considerar como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los números naturales. Entonces, 3 por 0 es el primer elemento, sería el 0. Bueno, no, evidentemente no hay un elemento 0. 3 por 1 sería el ítem 3. 3 por 2 el ítem 6. 3 por 3 el ítem 9. Entonces, 3 por 0 sería el primer elemento. Estaría acá arriba, bueno, no hay. 3 por 1 cuando n valga 1. Entonces voy a ir al ítem 3. Cuando n valga 2, va a ser 3 por 2, 6. Les estoy haciendo toda esta historia acá porque acá es fácil. En el próximo ejemplo no lo va a hacer tanto, por eso se lo estoy contando acá con más detalle. Cuando n valga 3, voy a hacer 3 por 3 y me voy al ítem 9. Sigo, el siguiente elemento, el siguiente ejemplo es bastante parecido, ¿no? Cuando n valga 0, bueno, no estaría ninguno. Cuando n valga 1, voy a estar en el ítem 2. Cuando n valga 3, voy a estar en el ítem 6 y así. Cuando n valga 4, va a ser 2 por 4, 8 va a estar en el ítem 9. Profe, Sí. vos decís cuando n valga tanto. Sí. ¿Hay que poner un condicional en algún momento? No. Esto es ¿O un... no? es un... ¿O lo hace solo? No, esto lo hace solo. Es un... Lo hace solo. Claro, es una sintaxis así que bien establecida, que ya entiende que el n le va a ir dando solito, entre comillas, le va a ir dando un valor. Ok. No es que yo le tengo que armar un bucle y decirle cómo tiene que aumentar. Bien, gracias por la pregunta, Valeria. Bueno, entonces en este caso, fíjense que seguimos con la misma pseudoclase, pero acá la formulita que me clavan es diferente. Y entonces, ahora, bueno, no es cada 3, es cada otra cosa. Y cada otra cosa lo pienso igual que antes. ¿Qué pasa cuando n valga 0? Entonces, 3 por 0, 0, más 4, 4, elemento 4. Cuando n valga 1, bueno, 3 por 1, 3, más 4, 7. Pimba. Después, siguiente elemento, 3 por 2, 6, más 4 sería el 10 que no apareció por acá. Entonces de esa manera me voy dando cuenta cuál va a ser el próximo que le voy a pegar. Es un uso general, ustedes se van a dar cuenta cuándo lo van a usar o cuándo no. Esta es genial, esta a mí me encanta. No significa que la haya usado un montón de veces, pero me encanta porque te permite hacer una tabla bonita, o medianamente bonita, y resaltar los colores pares e impares. Y sencillamente le pones un even, que significa par, y odd, que significa non, o impar. Y seguimos avanzando. Bien, más pseudoclases en este caso para hipervínculos. Puedo modificar un poquito el color de los hipervínculos, el comportamiento de los hipervínculos a medida que cuando le pongo estas pseudoclases. Eso se los voy a mostrar muy brevemente porque no es tan evidente lo que se ve acá. Así que, pin, olu. Bien, vamos allá al código. Bien, vamos a la clase de hoy, cerrar. Acá, clase 8. Este es el que me interesa. Y pseudoclases A. Ahí. Y vamos a ver también, ya que estamos el ahí va, el CSS tenemos y el HTML. Y por supuesto que le puse el color el numerito
de orden. Ahí va. Bien, entonces, volvamos por acá. Tengo por acá los 4 comportamientos, estos que estábamos viendo en el... allí. ¿No? Entonces tenemos link color red. Y link se refiere entonces a un enlace que todavía no ha sido visitado. Así que vamos a probar eso. Acá. Este lo descomento. Control S. Y este de hecho lo vamos a borrar, el anterior. Este. Chau. Ahí va. Algo que me está fallando. Control link color red. Vamos a ver. Probemos con otro. Ahí va. No, estaba funcionando bien. Entonces, por ejemplo, con hover la única acción que tengo que hacer es sobrevolarlo. Entonces, cuando lo sobrevuelo, le aparece el colorcito. Pim. Otro. Cuando está active, este también se lo muestro, que es el que es más interesante. Cuando le estoy haciendo clic es cuando se está produciendo el efecto. Bueno, y acá me mandó Google, por supuesto. Bien, entonces después las otras opciones son el de qué color me gustaría que sea el link y aparte de qué color me gustaría que sea el que se vea cuando ya lo visité. Y ahí, por ejemplo, ahí ya fui a Google, entonces me aparece que está con color green. Y listo, era lo más activo. Sigamos. Allá. Bien. Pseudoelementos, estos vienen siendo para dar estilos a partes específicas de un elemento. Y les hacemos referencia con un dos puntos adelante de esta palabra clave. Y no tiene mayor dificultad. En este caso le estamos dando con first letter, le damos un color a la primera palabra, a la primera letra, perdón, como se ve por acá. Esto es, a mí lo que me hace pensar es en los libros de cuentos. Vieron que aparece la primera letra como muy grandota. Bueno, me hace pensar en eso. First line, lo mismo, me permite dar un color a la primera línea. También se le puede dar un estilo cuando la persona cuando selecciona con P dos puntos selection. Y también le puedes agregar adelante y al final de todos los párrafos, por ejemplo, unos iconos. Profe, Sí. que se corta todo lo que decís. Bueno. Se viene cortando mucho el audio. Sí, desde hace rato. Yo creí que era yo nomás. Ah, ok. Sí, ustedes vayan avisándome y lo único que puedo hacer es por ahí mover un poco mi antenita y no mucho más. Pero sí, me avisan y repito lo que haya que repetir. Isa, o María Isabel. Sí, Isa eras. Decí tu consulta. Insertar un clip en loop de background en un nav. No sé, con el clip ¿a qué te referís? Y depende de qué tipo de video, Isa. MP4. No, la verdad ni idea. Me tengo que fijar. A ver cómo se podría hacer. Tal vez se me ocurre que el tag de video debería tener alguna opción para hacer loop. Eso se me ocurre. ¿El resto, gente? Ah, se me quedó de risa. Le dio mucha risa lo que yo dije. Se hizo el que sabía el chavo. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer eso? Estamos esperando que se normalizó un poquito el audio por lo menos. Voy a suponer que sí. O que no me escuchan nada, es la otra. Bien, bueno. Audio bien, dijo Oscar. Se ve que el pase mágico sobre mi antena anduvo. Bien. Sigamos. Transformaciones. Esto es un tema bastante
divertido. Bueno, para mí es divertido. Pero bueno, tiene que ver, en breve lo vamos a terminar asociando con lo que sea animaciones. Se volvió a romper el audio, profe. Y a ver ahora. Duró poco. Si es que lo toqué. Ahora funciona. Funciona igual. Se sigue escuchando mal. Qué bárbaro. Ay. Y a ver ahora. Ahora sí, en principio se emparejó. Bueno. Sí, eso. Hoy tuve problemas de internet toda la tarde. Y tenía miedo de que pase cuando ustedes. Cuando era la clase con ustedes. Y pasó, por supuesto, como iba a pasar. Bien, entonces, transformaciones. Transformaciones tiene que ver con esto. Rotar, escalar, sesgar. Sesgar, claro, es este skew. Y desplazar, ¿no? Bueno, mover, claro. Entonces, todos esos son tipos de transformaciones 2D. Y es lo que nos interesa en principio. Para desplazar entonces, translate X, translate Y o translate XY. Esto no tiene... Ahí Lucía dijo cómo poder resolver lo que había preguntado Isa. Bien, genia. Tenía entonces el tag. Excelente. Bien. No sabía, pero algo. Se me cayó una idea. Venía diciendo entonces, esto no tiene mayor dificultad, ¿no? Tiene translate y le pongo la distancia que lo quiero mover y listo. Las unidades de siempre, que ya todos conocemos y amamos. Todos conocemos y amamos. Scale, misma historia, te permite agrandar, digamos, achicar y agrandar. O cambiar la escala. Con dos parámetros. Puedes poner un parámetro para X, un parámetro para Y, o uno para cada uno, en la misma función. Rotaciones, misma historia. Las unidades, acá te tira deg. Me parece que hay otra sintaxis para que no solamente de grados, pero bueno, grados funciona bastante bien, todos los conocemos y amamos. ¿Qué más? Bueno, de la deformación. Entonces, la deformación es como que no es algo que estemos tan acostumbrados. A ver si les muestro. Siempre, perdón, Sí. siempre en sentido horario, ¿no? Los grados, yo le pongo 5 grados, lo rota. O sea, en sentido de las agujas del reloj, digamos. En general, a mí me parecería que sería antihorario. Pero es una buena pregunta. El antihorario suele ser el valor positivo. Pero Ok. está muy buena la pregunta. Sobre sí mismo. Sí. Ahí le podemos buscar en alguien que le pregunte al tío Google también. El skew entonces es una deformación. Entonces el skew es como agarrar... No sé si... Pim. Acá estoy. Entonces, ponerle que esto sea un cuadrado, ajustar un cacho de basura que tenía en el escritorio. Entonces, hasta ahora lo que vimos es mover para arriba y para abajo, izquierda y derecha. Eso sería el desplazamiento. Se puede rotar. Y el skew, esta, ¿cómo le dice? Deformación, es hacer así. Agarrar de un lado, del otro y hacer... deformarlo de esa manera. Es decir, de un punto. Eso. Ahí Lucía dice que también existe la sintaxis en vueltas. Entonces le puedes decir cuántas vueltas. Por ejemplo, ella dio el ejemplo de 0.5 turn, que sería media vuelta. Gracias, Lucía. Está ahí tiene línea directa con el tío Google. Genial. Bien. Funciones en 3D. Bueno, misma historia, pero para 3D. Está bueno jugar un rato con las de 2D para después meterle las 3D. Avanzamos. Después lo miran en profundidad. Puedo hacer transformaciones. Federico, ¿vas a decir algo? No, perdón, que no seguís estando vos de fondo, no volvió la presentación. No sé si era relevante, perdón, pero... Es que ahora lo único importante es mi cara. No, mentira, ahora voy. Gracias por el aviso.
Funciones 3D entonces, funciones 3D. De vuelta, interesante para ver. Lo ideal es que probemos un poquito primero con las de funciones planas. Hay páginas que yo he visto, digamos, nunca lo hice, pero hay páginas que se dedican a hacer animaciones con CSS. Y hacen cosas bastante potables. Una vuelta vi a alguien que hacía una animación de un caballo. Habían dibujado un caballo en CSS y le habían puesto en animación. Y el caballo corría. Imagínense con estas cositas que estamos viendo nosotros, con Translate y Rotate. Y bueno, y con eso me habían animado un caballo, un corcel. Bien, puedo hacer entonces animaciones múltiples, una tras de la otra, en la medida en que voy escribiendo una tras de la otra. Bien directo. Transiciones tiene que ver con cómo pasar desde un estado hasta otro. Lucía dice que llegó a ser un corazón y no se movía. Está muy bien. Decía entonces, transiciones. Cómo cambiar desde un estado a otro y durante cuánto tiempo. Bueno, montaña de texto. A ver si les puedo mostrar. Esto ustedes estoy seguro que lo ven haciendo la lectura veloz. Hay varias maneras en las que puedo hacer una animación. De vuelta, hoy tratamos de llegar al final lo más rápido posible. Estamos en 8:52. Por ahí al final podemos ver algún ejemplo de código. Esto se los quería mostrar. Este grafiquito lo que indica, a grosso modo, es cómo se va a estar haciendo la transición. Indica que empezás en el punto 1 y terminás en el 1, 1. Y eso tiene fíjense que un correlato por acá. El punto AB te está diciendo que es el X del primer punto y el Y del primer punto de la curva B7. Y la curva B7 te dice básicamente qué tan rápido te estás separando del punto original y qué tan rápido te estás acercando al punto final. Muy, muy por arriba. Y el Transition Delay te permite dar un tiempo antes de que se produzca la animación. Sigamos. Pim. Creo que vengo re bien, pero me voy a tener que detener un ratito cuando lleguemos a responsive. Ahí vamos. Ahí voy a perder un montón. Todos estos son lo que venimos viendo ahora de transiciones y demás, que ahora en breve nos van a desembocar en animaciones. Como había dicho Rodrigo, marea un poco, es un montón, pero es el tipo de cosas que es útil cuando decís, quiero hacer una animación. Y no es nada más que poner una animación, una instrucción atrás de la otra. Bien, entonces para transiciones tenés otra manera de expresar la transición. Es con un atajo. Recuerden que habíamos hablado del tema de los atajos. Hay instrucciones en las cuales vos podés decir, por ejemplo, cuando hablábamos de margin, margin podías decir, bueno, quiero margin top o border, digamos. Border top tanto, border left tanto, border bottom tanto, border right tanto. O si quería dar a todos los bordes la misma propiedad, puede decir, bueno, border y un número de una propiedad. Entonces puedo hacer economía utilizando esto del tema de los atajos. Bueno, animaciones. Las animaciones, digamos, pueden ser para cambiar gradualmente, como dice acá arriba, de un estilo a otro, o puede ser para que un objeto se mueva de un lugar a otro. Hay ejemplitos bastante lindos para ver. Por acá está plagado de enlaces a medida que avancemos. Las animaciones entonces van a... de hecho también tienen los ejemplos de código. Creo que tienen ejemplo de código. Sí, tienen un ejemplo de código que se llama animaciones. Pero voy a cambiar el nombre. Bien, entonces, tienen una sintaxis específica y van a tener que elegir cada uno de los pasos de la animación. Uno de los elementos importantes de la animación son
los keyframes. Y los keyframes, básicamente, por ejemplo, en este caso, estoy diciendo desde qué valor de background color voy a cambiar hacia qué valor. Entonces le digo el valor inicial de la animación, el valor final de la animación, y después le voy a decir, bueno, cómo quiero que efectivamente se haga la animación con el CSS. Bien. Hoy, si bien que estamos avanzando un poco rápido, es porque estamos avanzando un poco rápido. Marcelo dice, en las transformaciones se pueden colocar valores negativos. Eso es verdad. Estoy completamente de acuerdo. Bien, por ejemplo, si quisiera hacer un cambio de color desde de todo el color de la página, podría hacer primero pasando por rojo, hacia azul, hacia yellow, amarillo, y después hacia verde. Entonces podría pasar por todos esos tres colores. Aparte, cambiar los tamaños de lo que sea que le esté cambiando el color y el tamaño. ¿Y cómo lo hago? Bueno, cómo ocurre eso en el tiempo según lo que está marcado adentro del CSS. Sigamos. Y por supuesto se pueden encadenar animaciones. Entonces podría dibujar un cuadradito en una parte de la pantalla que se mueva hacia la derecha, abajo, izquierda y arriba, por ejemplo, y que vuelva al mismo lugar. Entonces con eso estamos haciendo referencia al encadenar animaciones. Y eso es justamente, a ver, no es exactamente lo que hace pero es un movimiento pareciera en un rectángulo o algo por el estilo. Bien, hay librerías de animaciones CSS. Ahora en breve me voy a tomar un pequeño respiro para adelantarles algo del trabajo práctico obligatorio. Hay librerías de animaciones que permiten hacer un poquito más fácil el tema de las animaciones. Es decir, acá estamos viendo nosotros en CSS, pero rapidísimo, los estamos nombrando como para traerlos, como para decir qué es lo que hay, para ver a qué podemos prestar atención, a qué tendríamos que prestar atención si queremos hacer una animación. Hay librerías que te lo simplifican. Sencillamente te vas, por ejemplo, a animate.css y ahí te hacen muchísimo más fácil toda la parte de animación. Lucía pregunta, ¿hay alguna herramienta que vos muevas el elemento y te dé el código? Es buena, Lucía. Lucía dice algo, digamos, seguramente con el mouse. Entonces que yo haga clic en un cuadradito, lo mueva y aparezca el código. No lo sé, debe haber, la verdad que debe haber. Y se puede hacer eso igual. Debe haber, pero la verdad que nunca lo hice. Sigamos. Diseño web responsivo. Entonces, todo esto que vimos hasta recién, que vimos transformaciones, hablamos de transformaciones, hablamos de animaciones, hablamos de posicionamiento. Todos esos temas van a estar metidos en el trabajo práctico obligatorio. La clase pasada no recuerdo si hablé con las personas nuevas. Hay un trabajo práctico obligatorio que es individual. Y la semana que viene ya va a aparecer la consigna. Ese trabajo práctico hace falta aprobarlo para poder aprobar el curso. El de codo a codo de Full Stack. Va a tener una serie de consignas. Básicamente se les va a pedir que, por ejemplo, que pongan una animación sencilla, por ejemplo, o que tengan una barra de navegación, o algo por el estilo. El trabajo tiene consignas. Lo que sí les puede hacer un poco más sencillo el atacar el problema del trabajo práctico obligatorio es ya tener en mente qué es lo que quieren hacer. Se buscan una idea de, no sé, le voy a hacer un sitio web a mi gato. Podría ser al perro también. Y entonces con eso ya tienen idea de, bueno, qué cosas les gusta comer a mi gato, por ejemplo, o de dónde nació, o bueno, no sé, como lo que a ustedes les interesa hablar de su gato. O puede ser también que quieran hacer un sitio web para el negocio que ustedes tienen, o podría ser también que se quieran hacer un blog, o bueno, ustedes sabrán. Pero sí, ya traten de ir teniéndolo, si no lo tienen todavía, la idea de qué se va a tratar el sitio web. Como les digo, la semana que viene ya van a estar las consignas. Por supuesto que todos los temas que venimos viendo los van a usar
sea porque se los pedimos o sea porque ustedes piensan que se puede, que les puede servir, que les puede venir bien para su sitio web. ¿Qué más les quería contar con respecto a esto? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Ok, Cuando veamos Bootstrap, sí. también vamos a ver toda la parte de diseño responsivo, porque vi que habían como algunas partes Sí, que tenía Bootstrap. hoy Ah, vamos bien. a ver, ahora en este momento vamos a hablar de introducir el tema este de diseño responsive. Bootstrap. ¿Alguien se anima de las personas que saben algo, que lo han visto alguna vez, se anima a describir en pocas palabras qué es Bootstrap? Es una librería CSS3 que te simplifica la vida. Vos buscás un ejemplito, lo ponés, decís, ay, qué lindo, lo acomodo y ya está. Y es todo flexible, o sea, lo haces para la pantalla y va para el celular. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Yo una consulta en realidad, ¿es similar a WordPress o nada que ver? No sabría decirte, nunca usé WordPress, pero... No, yo uso WordPress. No, WordPress es un manejador de contenidos para que vos armes una página web sin armarla. Digamos, te colgás un tema y ahí acomodás tus cosas. Bootstrap es una librería CSS3 con ya prediseños y tiene, qué sé yo, 8 fuentes, 8 colores y todo te queda siempre muy uniforme, como que vos ya tenés pensado todo el diseño. Entonces terminás el trabajo y queda muy prolijo, porque no tenés que estar trabajando mucho en el detalle de los colores y los formatos. Tiene como Ok. una base Bootstrap, pero se le pueden agregar muchas cosas de otras librerías aparte, porque también es algunas veces básico. Y con respecto a WordPress, algo parecido que tiene es que tiene algunos templates también que se pueden usar, no sé, Claro, parecido, porque viste WordPress es otra cosa. tal cual. Lo único que agrego es que en el trabajo práctico obligatorio van a usar las dos cosas. Van a usar CSS pelado y me parece que pueden usar Bootstrap para cosas específicas. Todavía no está terminado de cerrar ese tema. Cuando ustedes vean Bootstrap, quienes no lo hayan visto nunca van a decir, no uso más CSS. Porque es como decía Lucía, te soluciona un montón la vida. Si uno quiere hacer un prototipo sencillo, como por una muestra, una prueba de concepto, en general uno le va a encarar a Bootstrap. Porque esto también te soluciona la paleta de colores. Alguien en Discord había publicado algo que decía, che, pero los colores no me gustan mucho. Y bueno, si uno no es diseñador, que es mi caso, digamos, y trabajo con un montón de gente que no es diseñador, entonces dice, ¿qué color le pongo? Y lo que tiene Bootstrap es que te soluciona eso, como bueno, te da eso, 8 colores. Elegí uno de estos 8. CSS te permite elegir de, bueno, muchísimos más. CSS con Flex, Miguel. Anair preguntaba, ¿el proyecto obligatorio es solo con HTML y CSS o incluye lo de base de datos y Python? Lo que es el trabajo práctico obligatorio es front-end. Significa esto entonces que van a estar solamente abocadas a hacer todo lo que se vea para que sea bonito. Significa entonces que es HTML y CSS. Me parece que no incluye Vue, me parece que no, estoy bastante seguro que no. Pero sí todo lo demás. Para este lado, digamos, para adelante, para lo de front. No incluye backend el trabajo práctico obligatorio. Hay un trabajo práctico posterior que sí es de backend y sí también es grupal. Grupal significa entonces que ustedes se van a poder agrupar y les recomiendo que trabajen usando Git. Que todavía no vimos Git pero un poco sí. Después vamos a dar la clase específica como para que les cierre, espero, el tema. El primer trabajo es trabajo, digamos, aislado o es como la preentrega para el trabajo final, digamos. No, haz lo que quieres. Si querés pensarlo como algo de dos partes, puedes pensarlo. Si no, para el trabajo final haces un front con dos cuadraditos que digan yes, no y listo. Y después en el fondo le haces un back,
que haga que ejecute algo, digamos. O sea, no hace falta que estén linkeados. Profe, Ok. Sí. perdón, que me estoy confundiendo. ¿Estás hablando del trabajo práctico obligatorio, de los trabajos prácticos que aparecen en el aula virtual, o estás hablando del trabajo práctico final que hay que entregar de la página? Para Porque si me confundí. aunar nomenclaturas, el trabajo práctico obligatorio es el de frontend que les estoy nombrando ahora. Hay otro trabajo práctico grupal al final de la cursada que es para backend. En el aula virtual tienen ejercicios obligatorios que tienen que completar en el aula virtual, pero no hace falta que los aprueben. Los que el aula virtual entonces son ejercicios obligatorios. Después está el trabajo práctico obligatorio individual. Y después está el trabajo práctico grupal, que es de backend. Y al final de todo está el examen final del curso, que más adelante les cuento de qué se trata. Claro, pero el de frontend, ese está, ¿hay algo colgado en la página o no hay nada colgado en la página? Es algo que debemos ir trabajando nosotros. Como les digo, va a haber consigna la semana que viene. Por el momento estoy bastante seguro que no está la consigna. La consigna la van a tener la semana que viene y la ¿Y fecha va a de haber entrega. fecha? Sí, por supuesto. Se las voy a pasar también la semana que viene. Seguramente les voy a mandar un mail como para que quede bien claro cuándo es la fecha de entrega del trabajo práctico obligatorio. Bien. Entonces Victoria dice, ¿serían 3 trabajos prácticos? No, serían 2 trabajos prácticos. Uno de front y otro de back. Bien, ahora que me tome este pequeño respiro, vamos a dar el último tirón. El último tirón. ¡Pum! Sigamos. Entonces, cada dispositivo, como tiene una pantalla diferente, pero los ojos de nuestros son todos los mismos, digamos, mirás con los mismos ojos la pantalla, el monitor, la compu, la notebook, dije 3 veces lo mismo, el celu, una pantalla gigante. Entonces hay que ver cómo hago para mostrarle a la gente la misma información, pero en diferentes dispositivos. Y esto es lo que están buenísimos, es que tienen unos GIF hermosos que están metidos ahí. Y vamos a ir hablando un poquito de esto que significa responsive versus adaptive. Entonces, si se fijan en la animación de la izquierda, el responsive, lo que te permite es... Ahí Rocío está preguntando si podría mandar cuáles son los TP por mail. Os voy a explicar esto por escrito porque me perdí. Rocío, no vas a tener... prometo que no se te va a pasar. Por ahora, concéntrate en encontrar una idea para hacer la parte frontend de un sitio web. Listo. Por ahora, concéntrate con eso. Prometo que no se te va a pasar nada. Voy a estar bien claro para que no llegues un día y... ¿Viste cuando ibas a la escuela y... hoy había prueba? Me pasó un montón de veces. Bueno, no les va a pasar eso. No, la intención es que no pase. Y de hecho también las redes que tenemos, básicamente el foro y Discord también están un poquito para eso, para que todos nos vayamos recordando todos qué es lo que viene, digamos. Responsive y adaptive. Entonces, el responsive me permite permite modificar el tamaño de la página para cualquier tamaño de página que a mí se me ocurra meter. Entonces podría decir, bueno, tener un tamaño de página de ancho de 10 centímetros, o de 11 centímetros, o de 12,5, de 11,5. Eso es lo que indica esta pequeña animación, que para cualquier ancho de pantalla que tengas, el diseño responsive te sirve. El adaptive, por otro lado, tiene una serie de puntos de corte, entonces recién se produce el cambio para un tamaño de pantalla específico. Entonces, lo ideal, lo más moderno es ir trabajando con responsive. A los fines prácticos, para nosotros va a ser Fuente, dice ahí. A los fines prácticos va a ser bastante parecido trabajar de una manera u otra, así que nosotros no vamos a ir por responsive, por supuesto. Bien, también otro de los
de las cosas que nos interesan para el diseño responsive es poder tener este comportamiento de flujo, que es básicamente que todos los elementos de pantalla se muevan del mismo modo. Es decir, que no me queden algunos clavados y que por eso se superpongan unos con otros. Esto es de unidades relativas, es algo que veníamos hablando un poquito. Habíamos hablado entonces que las unidades relativas tenían que ver, podían cambiar en la medida en que cambiaba el tamaño de pantalla. Si yo ponía unidades estáticas, como acá a la derecha, si cambiara el tamaño de pantalla, esas unidades quedarían iguales. Entonces, por ejemplo, las fotos, si tuviera una foto, no les cambiaría el tamaño a medida que cambia el tamaño de la pantalla, lo cual es un comportamiento bastante fiero. Este tipo de comportamientos ustedes los van a poder probar, van a poder practicar de cómo es que la aplicación de ustedes se comporta cuando le cambio el tamaño. Les voy a mostrar la herramienta seguramente en la clase que viene. Y sencillamente, si no, lo que hacen es pueden agrandar y achicar las pantallas y con eso se van a dar cuenta si están más cerca o más lejos de la idea del responsive. Valores máximos y mínimos entonces, en este caso del width. A medida que aumento el tamaño de pantalla, este elemento del medio lo que está haciendo es, bueno, llega a un valor máximo. Entonces le puedo limitar cuál es el valor máximo por el motivo que sea. Por ahí queda mucho más piola que cuando lo pongo apaisado se vea diferente, entonces el celu, digamos. Entonces por eso le puedo poner un valor máximo así, con max width. Sin max width podría llegar a tener este comportamiento que todo se estira y estoy llegando siempre al borde de la pantalla. Puntos de los breakpoints. Me gusta más breakpoints que puntos de control. Entonces, a medida que cambio el tamaño de la pantalla, esto es bastante útil. Por ejemplo, si ustedes están con un monitor y quieren tener una pantalla al lado de la otra, en muchos sitios, a medida que los voy comprimiendo, se van reorganizando los iconos y el contenido de la página para que me quede apilado. Por ejemplo, es lo que se estaría mostrando acá. Entonces, a medida que achico el tamaño de la pantalla, ponele que esto fuera una ventana, ponele de un navegador, se reorganizan los contenidos de la pantalla para que sean un poquito más visualizables. Lo que tiene la otra manera de hacerlo es sin breakpoints, y lo que estás haciendo acá entonces es, cada vez que se achica la pantalla, disminuís el tamaño de todo y no es que deja de ser visualizable, pero bueno, se hace más chiquito, entonces tendrías que hacer zoom con la ruedita para verlo un poquito mejor. Entonces ahí está el tema este de breakpoints. Gente, ya pueden poner la asistencia, si la tienen por ahí. Si pueden ir dejando el presente. Ahí les dejo el enlace que tengo yo. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de breakpoints, más o menos cómo se agregan. Y bueno, por acá tenemos el style. Este aparentemente sería un style interno. Y lo que nos interesa de esto es el breakpoint viene dado por el min width y el de 992 y de 1200. Lo que me está diciendo es en qué momento efectivamente se va a hacer el quiebre. ¿Cuál sería el breakpoint? Esto también es uno de los temas que van a estar en el trabajo práctico obligatorio. Por suerte, eso, como les digo, hay varios ejemplos para que ustedes puedan ver en el que les estoy dejando hoy. Entonces, por ejemplo, la misma en este caso, ¿no? Serían el mismo dispositivo, pero girado, aparentemente, o bastante parecido, ¿no? El mismo dispositivo. Tres dispositivos diferentes. Dependiendo de cómo los tenga orientados, depende de cómo me aparezca la información, entonces se va a hacer un breakpoint diferente. Todo esto ustedes no hace falta que lo pongan en un celu, lo pueden poner en un navegador y también van a poder probar exactamente lo mismo. Como les digo en la clase que viene, vamos a hacer un ejemplo específico sobre esto de código
y vamos a probar cada uno de estos, cómo sería cómo se codifica el breakpoint y cómo hago para obtener este comportamiento y cómo hago para verlo en mi navegador. Bien, misma historia, hay un poquito más de información en cuanto a los breakpoints. Sigamos un poquito con la parte de diseño. Para el diseño responsive es bastante piola tener los elementos anidados, de manera tal que si necesito moverlos, por el motivo que sea porque estoy haciendo una aplicación que se tiene que ver en el celu, como por ahí puedo estar haciendo un menú, si los tengo todos anidados es un poquito más fácil para desplazarlos en conjunto que uno por uno. Después lo otro esto es una excelente idea en general. Yo no la recomiendo tanto para si nunca hicieron una aplicación web. Y es que en general se hace diseño primero para mobile y después para desktop. Significa entonces que lo primero que haces es probar si anda en un celu y después si anda en un monitor. Y tiene que ver por algo que dice por acá abajo, que estadísticamente lo habitual es que la gente use mobile. Es decir, que por ahí sé que hay alguien de ustedes que está cursando con el celu. Pero lo habitual es que después cuando vayan a codificar lo hagan en la compu. Entonces la acción que ustedes hacen de codificar, de programar, no es la que hace la mayoría de la gente. Hay un montón de casas, aparentemente me dicen, en las cuales directamente no hay compus. Silvana dice, el TP final tiene que ser responsive, ¿no? ¿Es el TP obligatorio? Sí. TP obligatorio. TP final, no recuerdo haber hablado de un TP final. Hay un trabajo práctico obligatorio, individual, de frontend. Y hay un trabajo práctico grupal de backend. Silvana dice, buenísimo. Gustavo dice, hay una app llamada Responsively que permite probar el funcionamiento responsivo simulando varios dispositivos simultáneamente. Copado. Rodrigo dice, con las herramientas de desarrollador también, al menos en Firefox. Nice. Silvana, obligatorio sí. Obligatorio sí. Perfecto. Bien, System Fonts versus Web Fonts. Hoy estuve reflexionando al respecto de esto. Y para que se muestren las fuentes, es decir, vieron que habíamos hablado de las fuentes de Google. Entonces esas fuentes yo estoy seguro que se van a mostrar en cualquier lado. El único problema que tienen esas fuentes de Google, cuando yo las publico en mi sitio, es que se tienen que bajar. Se tienen que bajar cada vez que cada vez que esa persona hace el render de la página. Es decir, cada vez que actualiza. O por ahí si se baja una vez y se queda ahí, pero alguna vez se va a tener que bajar. Entonces eso serían las web fonts. Es como que incrementan un poquito el tiempo de carga de la página. Las system fonts, por otro lado, son las que están instaladas localmente en la persona que carga la página. La página no se carga, digamos, como si fuera un video, sino que se carga en base a los recursos que están instalados en la compu también. Entonces, por eso las fuentes que tiene el sistema tienden a ser más rápidas que las web fonts. En cuanto a las imágenes, esto también es una mención por arriba. Existen las imágenes vectoriales o las imágenes en mapas de bits. Las imágenes vectoriales son unas que están descritas por una ecuación matemática y básicamente que tienen la misma calidad a cualquier tamaño. Te puedes hacer una gigantografía de este punto y nunca le vas a ver píxeles. Por otro lado, si estás hablando de un bitmap, que sería esta que está acá a la derecha, un mapa de bits, que es esta de JPG, PNG, GIF, a medida que le aumentás el tamaño, le comenzás a ver que está constituida por píxeles. Tienen cada una un ámbito de aplicación. Acá el ejemplo que tiran es que me colgué. Que los iconos tienden a ser más livianos que los SVG. Entonces, como no es que siempre hay que usar un JPG o un PNG o un GIF, o siempre un SVG o un vector. El caso de aplicación
Es interesante, pero no viene tanto a cuento. Bien, ¿qué más? Texto responsivo, bueno, de esto habíamos hablado un poquito cuando hablamos del tamaño de fuentes, que lo podemos hacer en términos del viewport. En este caso era del viewport width. Todo esto lo habíamos hablado. Imágenes responsive, misma historia. Display, esto también habíamos hablado un poquito, cuando podías pedir un display block, inline, non, inline block. De esto también habíamos hablado hace un tiempito. Habíamos visto un ejemplo sobre esto. De esto habíamos hablado también. Diferentes tipos de display. Esto también lo vamos a profundizar esto seguramente en la clase que viene, hablando de flex, de inline flex y demás, de la organización de los elementos en la pantalla. Hay algunos elementos que cabe ocultar. Y bueno, para ocultarlos les cambio el tamaño, la visibility con cualquiera de estas propiedades. Y me parece que estamos llegando al final, las media queries. Entonces habíamos visto un poquito esto de las media queries, y esto nos lleva al principio allá arriba de cuando habíamos hablado de de esa primera parte del template de HTML5. Había unas líneas que nunca les prestábamos mucha atención. Vienen a cuento porque están relacionadas con el viewport, con la escala inicial y con respecto a cómo está orientado inicialmente. Entonces toda esa información está metida ahí adentro de esas primeras líneas, y los media queries lo que me van a hacer es, me van a permitir acceder a esa información y modificar para poder hacer el diseño responsive, que es el que mencionamos hace un ratito. Los media queries, entonces, a ver si está el ejemplo por acá. Bueno, acá están explicados los ejemplos. Esto quedan todos los ejemplos. Hoy estamos justo para ver los ejemplos. No vamos a llegar a ver hoy los ejemplos, pero sí lo que les dejo, la idea que les quiero dejar de esto de las media queries y del diseño responsive, es que para que se produzcan estos cambios de reordenar los iconos, de que me cambie el estilo de la página, por ejemplo, que me cambie el color cuando es más angosto, o cuando es más alto. Entonces tengo que indicar puntos de control. Estos puntos de control que les habían mencionado hace un ratito. Y esos puntos de control se seleccionan, se indican con los media queries, que tienen esta sintaxis. El ejemplo posta vamos a ver la clase que viene. Hugo dice, conviene que las URLs que se aconsejen que no estén en las presentaciones se copien en el Discord para tenerlas todas en un lugar que guarde un histórico. A ver, voy de vuelta. Conviene que las URLs que no estén en las presentaciones se copien en el Discord. No sé bien a qué te referís, Hugo. Las URLs que tiran acá en el chat. Exacto, a veces estamos tirando en los chats o nombres de herramientas o URLs que apuntan a algo específico, y capaz que si conviene que estén puestas en el Discord para poder buscarla más fácilmente que en un video. Sí, es buena. Lo que sí podría hacer es, por ahí me parece mejor, no sé si se puede poner ahora me voy a fijar, si se puede poner un sticky en Discord, y si no, por ahí les habilito un bloc de notas o un documento para que todos puedan modificar y lo puedan tirar ahí. Porque si lo ponen directamente en el chat de Discord, eso a medida que vayan hablando se va a ir huyendo por arriba y lo van a terminar perdiendo, y por ahí la búsqueda no es tan directa. Pero buena idea, Hugo. Bueno, un par entonces de ejemplos más del diseño responsive. Es cuando tengo un ancho de 1200 píxeles. Bueno, tengo la visualización normal, pero cuando la pantalla se hace más angosta, bueno, se puede reorganizar, y lo puedo reorganizar utilizando las media queries de las que mencionamos recién. Acá tenemos el ejemplo de a qué está haciendo referencia cada parte del HTML, ¿no? Div class aside,
y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y después esto se puede reorganizar utilizando las media queries. La clase que viene vamos a arrancar haciendo un ejemplo de media queries. No olviden dejar el presente. Y hoy llegamos con lo justo al final de la clase. Comentario final. Dentro todavía de los del resto de la clase. Hoy hicimos una acelerada, dejamos marcado el piso. Tiene que ver con que el curso tiene un volumen de información muy importante. Uno de los comentarios que me llegaron estoy terrible. De la clase pasada, de las valoraciones de la clase, fue que alguien sentía que estábamos yendo demasiado rápido. Y es muy notable, ¿no? Como hay algunas personas que sienten que vamos demasiado rápido y otras que vamos demasiado lento. El día de hoy estoy bastante seguro que para todos debe haber sido bastante rápido. Tanto para los que pensaban que estaba lento como para los que pensaban que estaba rápido. Como les digo, hay un montón de información. La clase en vivo tiene que ser como mayormente para acompañarles, para estar al lado de ustedes, para resolver las dudas que tengan, entre todos, digamos. Por ahí estoy yo para tirar una serie de centros, pero si hay alguien que sabe algo que yo no sé, también está bárbaro. No se desanimen, que es un montón. Cuando empiecen a encargar el trabajo práctico obligatorio, un montón de cosas van a caer en su lugar. Faltan todavía un par de temitas para terminar de cerrar CSS. No se desanimen si dicen, es un montón, no voy a llegar nunca. Me parece que no es la mejor manera de pensarlo, sino que cuando se encuentren con una situación de la vida real, básicamente el trabajo práctico obligatorio, cuando se encuentre con eso, todas las cositas que fuimos viendo van a caer en su lugar y van a tener bastante más sentido. Es lo que suele ocurrir, digamos. Y de hecho ahí es donde ustedes van a decir, ¿cómo se hacía esto? Y por ahí me preguntan en clase y los puedo referir a las cosas que ya venimos viendo. Gabriel dice, al inicio del curso habló de que podíamos ir haciendo el proyecto final. Yo empecé de a poco con eso y por ahora solo tengo HTML y CSS. Usé muy poco de JS. ¿Se puede entregar para el TP ahora que lo tengo lo que tengo de momento? De vuelta, no hablemos de trabajo final porque desorienta. Trabajo práctico obligatorio, trabajo práctico grupal. Final, no hay un trabajo práctico final. Trabajo práctico obligatorio es individual. El trabajo práctico obligatorio tiene una serie de consignas que todavía no están publicadas, pero para la semana que viene van a estar. Entonces, si lo que vos hiciste, Gabriel, cumple con esas consignas, dale nomás. Hay algunas como cosas específicas que tal vez tu trabajo práctico no tenga, por ahí se las puedes agregar, pero te va a venir bien ya tener algo armado, por supuesto. Oscar me avisa que se entrecorta, espero que sigamos bien. Hugo dice, significa que estás en el ritmo adecuado. Si sigue pasando eso. Sí, claro, tal cual, Hugo. ¿Qué más les quería decir? El curso tiene un ritmo pautado igual, digamos. No es que yo voy más rápido o más lento. Todos los profes que estamos dando full stack, estamos todos más o menos al mismo ritmo. Es decir, alguien irá media clase más rápido, alguien irá media clase más lento, pero todos vamos medianamente al mismo ritmo. Y esto tiene que ver con un estándar. La idea es que todos podamos llegar al final, al último día, tanto ustedes como todas las demás otras comisiones de Python, con todos exactamente los mismos temas vistos. Hay algunos profes que han decidido hacer algunas cosas diferentes, pero todos vamos a llegar a la última clase sabiendo exactamente lo mismo. Y entonces, como les digo, el ritmo no lo pongo necesariamente yo solo, sino que es algo que ya viene establecido por la coordinación. Algunas veces iré más rápido, otras veces iré más lento. Bien, gente, ¿algún comentario adicional, alguna consulta? ¿Algo que me quieran decir? Yo una consulta, en realidad estoy teniendo problemas no con el Discord. No, el enlace igual caducaba, ¿no? Cuando vos lo mandaste, yo intenté en su momento, no pude, después no volví a intentar, pero bueno, pues como decía que era válido por 7 días, después ya supongo que
¿Eso caducaba o cómo? Ese Para fue unirme, digo. el primero que yo hice, que sí, ese sí caducaba. El otro, el último que mandé, me estoy bastante seguro que no caduca. Ajá. Porque no lo hice yo, es el Ok. de la coordinación de codo a codo. Si querés ya nomás te lo Ah, busco acá o si alguien lo tiene lo puede tirar en el chat y te fijas ahora mismo. Voy a terminar la ok. grabación. Dale.